Marcelo Bisó, ¿cómo andás, Marcelo? Buenas Bueno, noches. buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Y buenas noches para todos, por supuesto. Situación paper, borrador de reforma laboral, reforma impositiva. ¿De qué estamos hablando? Bien, estamos hablando de plasmar en papel Ujú. lo que ya veníamos charlando la semana pasada. La semana pasada hablamos un poco de todo lo que fue el famoso proyecto de responsabilidad fiscal. Esto es anexo a ese proyecto. Va a ir todo junto dentro de una misma ley. La ley está compuesta en principio por unos 146 a 150 artículos que van a redefinir un poco ciertas cuestiones impositivas tributarias y ciertas cuestiones laborales. Hay mucha tela para cortar de aquí a que sea aprobada esta ley. Seguramente va a haber reformas, seguramente el decreto reglamentario va a establecer determinados puntos grises que se van encontrando dentro de la misma, pero tiene una serie de puntos iniciales como para empezar a charlar, digamos, y a tener esta conversación entre lo que es el sector gubernamental y el sector privado, sector empresas, tanto laboralmente como tributariamente. Dentro de los puntos más salientes, y la idea es un poco hacerlo más puntual, ya que tenemos poco tiempo, es hablar de los puntos más importantes en sí. Dentro de la reforma tributaria, el punto yo creo que es un poco neurálgico, es aquel que habla de la disminución de alícuota en cuanto a impuesto a las ganancias para lo que es empresas que reinviertan sus Sí. resultados. ¿Qué quiere decir esto? Alícuota general para sociedades inscriptas bajo la ley 19.550, ley de sociedades comerciales, era para todas y una sola alícuota unificada del 35%, no importa la actividad que realicen. Esta alícuota del 35% va a bajar al 25%, es decir, que va a tener un 30% de disminución o un 10% de impacto total, como ustedes lo quieran tomar, en un lapso de 4 años. Es decir, el 2019 va a tener una disminución al 30% y en el 2021 va a tener la reducción total que va a ser al 25%. ¿Qué pasa y qué puntos se plantean aquí? Siempre y cuando cumplan con La la reinversión, inversión de las efectivamente. utilidades. ¿Qué pasa aquí? Las utilidades son el resultado de la sociedad y el resultado de la sociedad le corresponde a los socios y a los accionistas, por supuesto. Sí. Entonces, por un lado se temía que se iba a desalentar la inversión en empresas porque las empresas no iban a distribuir resultados, por otro lado se trataba de cubrir lo que es el tema de la ilusión, es decir, que la empresa pague determinados gastos a los socios y a los accionistas, es decir, gastos de representación. Ustedes saben que muchas veces hay muchos gastos personales que pasan por la empresa. Bueno, la idea es un poco del gobierno es bajar el tenor de todo esto, permitir que la empresa distribuya utilidades, por supuesto, porque la tiene que distribuir, y que eso se sustituya con un impuesto sobre las utilidades o las rentas que va a distribuir la empresa. De esa manera estaría un poco saneado, pero es muy importante porque es un 10%, es un 30% en realidad, es 10% sobre 35, si vamos a los números netos, es un número realmente interesante para una empresa hoy obtener esa ganancia en base a la reinversión. Esto nos da otro de los parámetros de la ley que va a versar sobre el recupero del IVA. Ustedes saben que cuando una empresa invierte en algún bien de capital, es decir, compra una máquina, por así decirlo, para poder mejorar su situación productiva, tomar más empleos o mejorar la cantidad de producción, ese IVA que la empresa paga al momento de comprarla se licúa en un determinado tiempo. Muchas veces este determinado tiempo es relativamente largo. ¿Por qué? Porque ese IVA entra a jugar junto con todos los otros impuestos dentro de lo que es el cálculo del mismo, es decir, todo lo que se vende y todo lo que se compra durante el mes. Entonces, llevaba un tiempo bastante largo para recuperarse. Lo que la ley plantea es que este tiempo se acorte, es decir, de alguna forma va a haber una mecánica de devolución de IVA o recupero de este IVA por parte de la empresa en un lapso mucho menor. Por otro lado, y otro de los puntos que también estamos haciéndolo rápido porque son muchos los Sí, sí, puntos, sí. perdón, ya los vamos a desarrollar Pero con va a ser el más tema de acá a fin de año, detenimiento. Sí, tranquilamente, sí. El otro de los puntos neurálgicos y que generó una polémica muy importante durante estos 2 días es el impuesto a la renta financiera. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Le va a gravar las rentas que provengan de inversiones financieras. Ejemplo, el plazo fijo, es el ejemplo más Sí. simple. Va a tener un 5% de gravamen los plazos fijos, para ejemplificar, hablamos de renta financiera, pero hablemos de plazo fijo como ejemplo. Va a tener un 5% de gravamen sobre
los plazos fijos que sean establecidos en pesos y un 15% de gravamen sobre aquellos que sean establecidos en moneda extranjera, no haciendo indicación de que sean únicamente en dólares, puede ser en cualquier moneda extranjera, tengan cuidado y tengan en cuenta eso. ¿Y plantea un rendimiento anual sí, de un piso para...? Efectivamente, aquí lo que plantea es más o menos algo parecido a lo que es una liquidación de ganancias para la gente que tiene algún conocimiento, es decir, un mínimo no imponible. Ese mínimo no imponible va a ser la sobre renta acumulada anual, es decir, por todo el año, de 52.000 pesos. A partir de los 52.000 pesos se empieza a pagar ese 5%, pero no es sobre el... A ver, porque mucha gente me llamó por teléfono y mucha gente me hizo la consulta personalmente y esto va para todo el mundo. El 5% no se aplica sobre el capital. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen un plazo fijo de 100.000 pesos, nunca va a ser el 5% de los 100.000 pesos. Va a ser sobre el rendimiento de los 100.000 pesos hasta o lo que exceda los 52.000 anuales. Un ejemplo simple. Hoy el plazo fijo está en el orden de una alícuota del 20% anual. Si nosotros tenemos un plazo fijo de 100.000... O menos, Marcelo. O menos, dependiendo. Ahora subieron un poco las tasas con relación a las LEVAC. Si nosotros tenemos un plazo fijo de 100.000 pesos, el 20% lógicamente va a ser 20.000 pesos en el año. Entonces, ¿qué pasa? No está grabado. Si tenemos uno de 200, va a ser de 40.000, tampoco está grabado. Si tenemos uno de 260.000 pesos, ese 20% va a llegar justo a los 52.000. Pero se va a grabar el 5 sobre los 52. No, el 52 es el límite. Si nosotros tenemos un plazo fijo de 350.000 pesos argentinos, nos genera un rendimiento anual, un 20% de 70.000 pesos, se va a pagar el 5%, pero no por los 70.000 pesos totales, sino sobre los 18.000 pesos que exceden a los 52.000 que tiene como base o mínimo no imponible. Pongámosle ese nombre aunque no lo sea. Te pregunto, sin ánimo de promocionar ninguna manganeta, así en términos bien coloquiales. ¿No puede habilitar esto la posibilidad que empresarios abran microcuentas dividiendo, digamos, el capital en varias situaciones para no exceder el monto de los 52.000 pesos y por lo tanto evitar el pago de los impuestos? Bien, acá, Héctor, tenés razón en algunos puntos. En realidad no es que tenés razón, el planteo es válido y es real y es algo que el Estado lo tiene en cuenta. En primer término, ¿qué es lo que buscó esta norma? ¿Qué es lo que hacía y lo que hacían algunos empresarios? No estoy hablando de todos, ¿no? Pero algunos dueños de empresas, al estar grabado con el 35% de impuesto a las ganancias, cualquier rendimiento que tenga la empresa, ¿qué es lo que hacía? Retiraba fondos en préstamo, por ejemplo, y los colocaba en plazo fijo. Él como persona física no pagaba ningún impuesto. Entonces, hoy está grabado eso. Si nosotros queremos dividirlo en distintas microcuentas, lógicamente una persona física tiene un solo número de identificación, que es el número de quit o el número de documento, y un solo nombre, obviamente, frente al Estado. Para poder hacer lo que vos decís, tiene que haber ya un ánimo de ir en contra de la normativa y dividirlo en cuentas de nombres distintos. Es decir, por ejemplo, tomar un primo, un hermano, lo que hoy se conoce como famoso testaferro. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto y qué es lo que el Estado ya previó? A partir de diciembre la economía va a ser bancarizada, es decir, toda persona que tenga una actividad económica, genere un ingreso, va a tener que tener a su vez una cuenta donde se respalde ese ingreso y desde donde pueda pagar, por ejemplo, sus impuestos. Ustedes saben que a partir de noviembre, esto ya lo veníamos adelantando de hace un tiempo, un impuesto básico como es el monotributo, que es un impuesto simple y un impuesto que no tiene un número muy alto, son 787 pesos de base para una categoría A, hay que pagarlo en forma digital, es decir, por intermedio de home banking, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Hay algunos como los cajeros Santa Fe Servicio, Rapipago, siempre que tengan habilitada la tarjeta de débito van a poder pagarse ahí, pero en forma digital. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Estado va a controlar no solo el gasto que hace la persona con la tarjeta, sino el ingreso que tenga la persona. O sea, yo para poder constituir un plazo fijo de 50, 60, 70, 100.000 pesos, voy a tener que demostrar dónde saqué el dinero. Y lo más lógico es que me auditen la cuenta a ver cuándo se depositó y cuál es el importe. Disculpame, una breve pausa. Antes que Marcelo hablemos un poquito apenas una
una entrada al mundo de la reforma laboral. Otro consejo para ustedes, veíamos recién el caso del primer bloque, es difícil enfrentar un proceso penal, una investigación penal, un juicio penal en esta provincia, en este país. Siempre es recomendable contactarse con los mejores, contactarse con los expertos. En este caso nosotros tenemos una recomendación. Leandro Corti, abogado, asesoramiento jurídico integral, especialista en defensa de víctimas en investigaciones y juicios penales. Estudio jurídico en Santa Fe, 3 de febrero 2739, piso 2, oficina 4. Contactos 155 085 119. Marce, una breve aproximación a lo que se viene en el mundo de la reforma laboral. Bien, la reforma tributaria no termina ahí para No, ser claro. vamos a ir charlando. Vamos a irlo charlando. La reforma laboral, hay dos puntos muy importantes. El primero va a ser el blanqueo, donde se le va a permitir durante un año a las empresas o a los empleadores que tengan trabajadores en negro, blanquear esa situación, permitiéndoles incluso a los trabajadores un máximo de 5 años de antigüedad con una especie de moratoria. Va a haber algo que va a ser reglamentado en breve para que se le pueda reconocer 5 años de antigüedad. Este blanqueo va a tener dos facilidades, es decir, en 180 días la primera parte y el segundo semestre va a tener otro tipo de normativa. Lo vamos a tratar en algún otro momento. No, estamos sin tiempo y... el otro tema importante va a ser la reducción de aportes patronales. La reducción de aportes va a ser dada durante 5 años, se establece un mínimo no imponible para el primer año de 2.300 y el último año, en el 2022, va a ser de 11.500. Después vamos a charlar de todos uno por uno, cómo es la escala, cómo es la composición de la misma, todo es ajustable. El otro punto importante también que aparece dentro de la reforma laboral es el de las indemnizaciones, que no van a poder ser calculadas sobre el promedio de todos los ingresos, sino sobre puntualmente los que son remunerativos. Y el otro punto también muy importante es aquel que versa sobre el tiempo de prescripción para poder iniciar una causa laboral. Hoy está en 2 años, va a ser disminuido a 1 año. Todo esto está sujeto a negociación, por supuesto, político-gremial y político-empresaria también. Hay más puntos, pero creo que eso es un poco lo básico de los temas y son todos temas a desarrollar con mucho más tiempo, por supuesto.